tardes a todos y a todas. Agradecemos especialmente la deferencia de la doctora Verónica Arias, Darío Siminelli, Mario Roitman Fara y Pablo Ángel Gutiérrez Polarcono por integrar este panel. Comenzamos el panel con el acto administrativo en el decreto Ley 19.549 y las reformas introducidas por la Ley Bases, en palabras de la doctora Arias. Abogada por la UBA, magíster en Derecho Administrativo por la Universidad Austral, profesora adjunta de ambas universidades, profesora de la Escuela de Abogados del Estado de la Procuración del Tesoro de la Nación y además autora de artículos y trabajos de investigación en temas de derecho público. Tome la palabra, doctora. Muchísimas gracias. A ver si ahí me escuchan bien. Muchas gracias por la invitación, Enrique. Sí, para mí es un honor estar en esta facultad. Realmente en mi segunda casa, doy clases hasta muy tarde, hasta las 11 de la noche, y me siento en compañía de un grupo de pertenencia con este prestigioso panel, los alumnos, el resto de los profesores, así que siempre hay que estar agradecidos ante estas invitaciones. Así que nuevamente agradezco esta oportunidad. Bueno, yo elegí el tema de las modificaciones al decreto ley 19.549 planteado por la ley de bases en lo que tiene que ver con el acto administrativo. Lo cierto es que el tiempo es limitado, a mí me cuesta muchísimo resumir y Alonso me dijo 13 minutos, no 15, 13. En 13 minutos yo me marqué 13 modificaciones que voy a intentar pasarlas rápidamente y que con esa celeridad y cantidad no atente contra la calidad. Pero bueno, me parecía interesante en particular teniendo en cuenta a nuestros alumnos. Lo cierto es que van a estar dirigidas a lo que tiene que ver con los elementos del acto y los caracteres y extinción, ¿sí? Por supuesto que después esto dará un mayor debate, pero me pareció interesante plantearlo de esa forma. La primera modificación que puedo mencionarles es que en realidad no es una modificación, sigue en el mismo estado de la ley en cuanto no incorpora un concepto de acto administrativo que nosotros tanto insistíamos con una definición para poder diferenciarlo de otros institutos como los que acá se plantean y estuvieron hablando los otros disertantes, ya sean contratos, actos de alcance general, silencio. Pero lo cierto es que si bien no hay un concepto en la norma, sí hay algo que cambia, que es el criterio respecto al ámbito de aplicación, ¿sí? De lo cual o a través de este criterio se puede trasladar cierto concepto de acto administrativo. Este criterio ha sido cambiado de un criterio subjetivo a un criterio material o objetivo para definir las funciones estatales. Recuerden que ahora la norma también aplica no solo a la administración central y descentralizada, sino a los órganos del Poder Legislativo, el Poder Judicial y el Ministerio Público. Entonces, bueno, si bien no hay una definición, teniendo en cuenta esta interpretación, podríamos hablar de una definición del acto administrativo con contenido material, y recuerden siempre es el ejercicio de funciones materialmente administrativas. Un cambio que sí acá aparece patente es la incorporación de la voluntad en el artículo 7. Estaba siempre ahí la discusión si era un elemento esencial o un presupuesto. Los elementos del artículo 7 se mantienen: la competencia, la causa, el objeto, los procedimientos, motivación y finalidad, pero se agrega expresamente la voluntad. En la redacción original la voluntad no había sido enumerada, sino que se la consideraba en el artículo 14 relacionado con los vicios, y un vicio en la voluntad producía los mismos efectos que en cualquiera de sus otros requisitos esenciales, es decir, daba como sanción una nulidad del tipo absoluta. Ahora, al incorporársela expresamente en el texto del artículo 7, bueno, ahí aparece esta discusión de si es un elemento o no es un elemento, puede seguir siendo considerada como un presupuesto. Esto atento que no se le incorpora en un nuevo inciso, sino que se le asocia a la competencia,
con lo cual tampoco me parece errado, porque recordemos el concepto de órgano, la aplicación de la teoría del órgano, en ese sentido la interpretación que hizo la Corte fundamentalmente a partir de Badel, así que no me parece mal incorporarla en ese inciso. Podría llegar a seguir considerándose un presupuesto, pero lo que me parece interesante, ¿sí?, es que con esta incorporación expresa en el artículo 7 no podemos dejar de tener su análisis, o no podemos dejar de considerar su análisis en la estructura del acto administrativo, y que no puede descartarse la asignación de autonomía invalidante a los vicios de esta voluntad orgánica. Como tercera modificación, yo acá apunté lo que tiene que ver con el elemento procedimiento. Sí, salté los otros porque lo que es causa y objeto quedan idénticamente igual. En el caso del procedimiento, la ley efectúa algunas modificaciones que son bienvenidas, a mi humilde entender, que se elimina, por un lado, la referencia a procedimientos esenciales y sustanciales y queda la alusión a los procedimientos implícitos. Y dentro de estos procedimientos implícitos se incluye la tutela administrativa efectiva y el dictamen proveniente de los servicios jurídicos permanentes del asesoramiento, que ya estaba en la redacción anterior. Y en ambos casos se reemplaza lo que tenía que ver con situaciones jurídicas subjetivas y el derecho subjetivo o intereses legítimos por lo que tiene que ver con los derechos e intereses jurídicamente tutelados. Con respecto al dictamen del servicio jurídico, y acá hay un excelente trabajo que siempre recomiendo, que es de Ezequiel Casañe, lo cierto es que la norma ya lo contemplaba en los términos que mencioné cuando hubiera afectación de derechos subjetivos e intereses legítimos, fórmula que ahora fue reemplazada. En el caso del principio de tutela administrativa efectiva no estaba contemplado en la norma. Sí se hacía, la doctrina entendía que también resultaba un procedimiento esencial, no el dictamen, sino el debido proceso adjetivo, ¿sí?, en sus tres vertientes: el derecho a ser oído, el derecho a producir pruebas, el derecho a una decisión fundada. Bueno, esto ahora sí que se interpretaba por doctrina, se incorpora expresamente en un principio que me parece comprensivo del debido proceso adjetivo, que es el principio de tutela efectiva, con una cuarta vertiente, que es el derecho a un plazo razonable. Esta última vertiente, la del plazo razonable, fue incorporada conforme o en consonancia con lo dispuesto por los tratados internacionales que nosotros incorporamos a través del artículo 75, inciso 22, ¿sí?, que le dimos jerarquía constitucional, y también, sí, que tanto fue analizado por la doctrina y la Corte aquí, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Recordemos el fallo Losicer, que puntualmente ahí, vinculándolo a un procedimiento sumarial en el ámbito del Banco Central, en donde estábamos hablando de un sumario que duró más de 20 años, la Corte justamente precisó que se había vulnerado la garantía de defensa en juicio del artículo 18 y que estaba vigente el derecho a una decisión, a obtener una decisión en el plazo razonable previsto por el artículo 8, inciso primero del Pacto de San José de Costa Rica. Entonces, puntualmente la Corte dijo que el plazo razonable de duración del proceso al que se alude en ese inciso primero, artículo 8, constituye una garantía exigible para toda clase de procesos, no solo para los procesos judiciales o jurisdiccionales, sino también para los administrativos. Y eso que también había dicho la Corte Interamericana en el caso Baena, queda plasmado ahora con la incorporación favorable, a mi entender, de este principio, si el que venimos hablando hace tantos años, incorporado a nuestra ley. Con respecto a las situaciones jurídicas subjetivas, insisto, ya no se hace alusión a los derechos subjetivos o intereses legítimos, sino que se va por una mención de estos derechos o intereses jurídicamente tutelados, y ahí también comprensivos de los derechos de incidencia colectiva, porque
categoría que no contemplaba la norma y que también, acorde con lo interpretado por Balbín o por San Martino, que recién también lo mencionó el otro panel, el doctor San Martino, entendemos que se aplicaban al procedimiento administrativo, sobre todo en particular a partir de la reforma constitucional del 94. Esta categoría de derechos e intereses jurídicamente tutelados también se repiten en el texto de la ley, en el artículo primero inciso bis, en el 9, en el 23, en el 24, y también en la reciente modificación del decreto 695 del 2024, que reglamenta lo que es, o como modificatorio del reglamento de la ley de procedimientos, en los artículos 3, 39, 74 y 84. Con respecto a la finalidad, se incorpora la razonabilidad. En su redacción original solo se hacía alusión a la proporcionalidad. Hoy hablamos de que el acto, las medidas que involucre deben ser razonables y proporcionalmente adecuadas a la finalidad. Otro de los cambios es con respecto al último párrafo que contenía el artículo 7, que estaba vinculado con los contratos. Esto sí me parece que amerita después alguna otra discusión relacionada, bueno, con esa aplicación directa que se hacía de los elementos o de ese título que tiene que ver con los elementos del acto administrativo a los actos dictados en procedimientos contractuales. Este párrafo, que había sido incorporado por el decreto 1023, se suprime, pero en lo que tiene que ver con las impugnaciones, ¿sí?, que siempre estaba la discusión de si se aplicaba el título cuarto, ahora se incorporan con respecto a los actos dictados en un procedimiento contractual en el artículo 23. ¿Sí? Es decir, se saca lo que tiene que ver, se suprime lo que tiene que ver con los elementos, pero se incluyen las impugnaciones en el artículo 23. Con respecto al elemento forma, si bien se mantiene la redacción original en cuanto a que el acto administrativo se manifestará expresamente y por escrito, ¿sí?, se incorporan dos párrafos. El primero está relacionado con que el acto que carezca de firma de forma escrita no producirá efectos jurídicos de ninguna especie, y el segundo, que la reglamentación va a establecer las distintas modalidades y condiciones a las que se sujetarán, ¿no?, la utilización de medios electrónicos o digitales para la emisión de actos administrativos, que ya venimos advirtiendo desde el decreto o el texto ordenado 894 del 2017. Se incorpora un artículo 8 bis, ¿sí?, a través del cual se incorporan, para la redundancia, los procedimientos de consulta y audiencia pública. ¿Sí? Respecto a la consulta pública, se establece que la misma va a ser obligatoria en aquellos supuestos en que la ley exija la participación de usuarios y consumidores en lo que tiene que ver con cuestiones tarifarias o de regulación de servicios públicos. A su vez, se aclara en el decreto 695 que esta consulta pública no va a ser vinculante. Y con respecto a la audiencia pública, la misma es optativa porque se podrá optar por la celebración de esa audiencia pública, y ahí también se aclara que será no vinculante. Otro de los cambios fue relacionado con el carácter de ejecutoriedad y la incorporación de supuestos en los que la administración podrá utilizar la fuerza contra, dice la norma, yo hubiera preferido sobre las personas o bienes sin intervención judicial. Y con respecto también a este artículo, se hace mención a la incorporación de una nulidad ostensible, entiendo el pleno reconocimiento de las nulidades manifiestas en los casos de la suspensión de los efectos del acto administrativo, ¿sí? Las nulidades manifiestas ya estaban incorporadas a través de la jurisprudencia, como adhiera ese incluso del texto normativo a partir de la reforma del 94 y el artículo 43, cuando se habla de la ilegalidad manifiesta. Pero no está mal que ahora la contemplemos en el texto de la norma. Y por último, acá ya me están poniendo que el tiempo está cumplido, hay incorporación de nuevos vicios en el artículo 14 relacionados con los graves defectos en la formación de la voluntad del órgano colegiado y la omisión de la audiencia previa del interesado. Hay una determinación de tipo de efectos de las sentencias que declaran la nulidad del acto como efectos retroactivos, tanto en el artículo 14 como en el 15 para los actos de nulidad absoluta o relativa.
Hay unificación de revocaciones por ilegitimidad, sí, en el artículo 17, y en ese sentido me parece interesante marcar con respecto a las revocaciones por oportunidad lo que planteó muy bien ahí Ezequiel, pero en relación con los contratos, acá con los actos que ahora fijan el quantum de la indemnización, posibilitando la indemnización integral. Y por último, en el número 13 que me había marcado, la incorporación específica de plazos de prescripción en el artículo 22, el artículo 22 que originalmente estaba destinado al recurso de revisión, bueno, ahora plantea plazos de prescripción de 10 años y 2 años, dependiendo de si se trata de nulidades absolutas o relativas. Bien, cumplido mi tiempo, esos son los 13 puntos que me interesaba destacar. Lo cierto es que entiendo que la norma es favorable en ese sentido, resulta positiva con estas incorporaciones. Son incorporaciones que ya se venían dando a través de la doctrina de la jurisprudencia, pero no está mal que se incorporen, sirven para clarificar. Nos falta después hacer una revisión y interpretación integral de todos los textos que se están dando actualmente, y por eso celebro y vuelvo a decir agradezco que se den estos seminarios, ¿sí? Disertaciones, encuentros. Yo lo tomo como un encuentro porque es para compartir y para compartir distintos puntos de vista, para volver a razonar, repensar, y en el marco de nuestra tan querida facultad y con tan hermoso panel. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Arias. Bueno, ahora es el turno del doctor Siminelli, que nos va a hablar del principio de juricidad. Profesor de la Universidad Católica de La Plata y de la Universidad Nacional de la Patagonia, San Juan Bosco. Doctor. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Enrique. Bueno, tenía ganas de hacer algunas reflexiones respecto del artículo 1 bis que se agrega, que establece que son principios fundamentales del procedimiento administrativo: la juridicidad, la razonabilidad, la proporcionalidad, la buena fe, la confianza legítima, la transparencia, etc. Nos preguntamos cómo va a funcionar dentro del procedimiento administrativo y qué efectos tendrá en la formación de la voluntad y eventualmente en el dictado del acto administrativo todos estos principios. Tenemos algún antecedente en la legislación nacional en materia de contrataciones, donde se han establecido en 2023, tenemos establecido normativamente los principios que hacen a la selección del contratista del Estado, y tenemos una experiencia ahí, pero la veo como muy particular respecto de lo que es una hermenéutica particular de las contrataciones. Acá se abren para mí algunas cuestiones, algunas preguntas, y bueno, vamos a ver cómo va con eso. El establecimiento de reglas de actuación, normas de competencia, pautas de conducta, no determina que haya una realidad eventualmente exenta de eventualidades. Usualmente nosotros cuando los operadores jurídicos trabajamos, sobre todo en constitución administrativa arreglada, no tenemos inconvenientes. En generalidad se plantea el inicio del expediente y termina. Esa es la realidad. Pero bueno, puede pasar que 20 años después de una persona se encuentre jubilada en la caja estatal, descubran que la jubilación fue otorgada de manera irregular, o que un contratista no cumpla de manera eficiente con la entrega del suministro, o distintas cuestiones que hacen que demos cuenta de una patología, de una eventualidad que no estaba prevista normativamente. Entonces, ¿qué hace el derecho frente a eso, no? ¿Qué hace el derecho argentino frente a eso? Cuando se presentan estos dilemas, tenemos que recurrir a la ley para ver si podemos encontrar una solución. Yo lo que propongo es corrernos un poquito de la normativa de aplicación, en este caso, el procedimiento administrativo, y corremos la imagen y vamos a
a lo que es el sistema de derecho argentino, ¿no? Esto ya lo hemos visto cuando hablábamos de responsabilidad del Estado y en otros temas. Y tenemos a la Argentina con un sistema legal que ha adoptado el constitucionalismo fundado en la Constitución norteamericana, pero con un sistema asociado al common law inglés. Y, como bien señala Mayral, teniendo eso como base, el sistema legal está asociado a lo que se denomina el sistema legal continental europeo. Entonces tenemos que, en lugar de regirnos por antecedentes, hay una fuerza importante asociada a la codificación y a la sanción de leyes tendiente a la sustitución de hechos para dar soluciones a las cuestiones jurídicas que puedan presentarse. Ahora, asociado a eso, tenemos entonces que Argentina tiene un sistema legal asociado a la legislación y asociado al principio de legalidad. García Rentería dice que el principio el principio de legalidad está asociado fuertemente al derecho administrativo en la historia de la Revolución Francesa y ligado a la historia de Francia, y que luego de la Revolución Francesa la importancia de la ley contra la idea del absolutismo era muy importante. Eso lo asociamos a el positivismo filosófico, ¿no? Y eso es lo que dice que el principio de legalidad está asociado a esta corriente filosófica y a este hecho político que se dio en Europa en esa época. Ahora bien, fruto de estas concepciones, como bien señala Nieto, el derecho administrativo no puede perderse de vista que el método conceptual permitió su estructuración en torno a conceptos como el acto administrativo, el contrato administrativo, la expropiación, etc., otorgando a los operadores jurídicos la posibilidad de trabajar con instrumentos que ya no eran enciclopedias de voces materiales o comentarios de leyes, sino que se alinean en torno a idealizaciones y a técnicas intelectualmente elaboradas facilitando la tarea del jurista. Bueno, ¿qué pasó con esto? Esto, digamos, se vio, por eso, no hay que desdeñar de eso. O sea, que contemos con una estructura ideal donde podamos canalizar la voluntad del Estado y que nos dé herramientas para luchar contra la arbitrariedad, es una cuestión positiva. Ahora, al parte de la doctrina, lo que encontró después y lo que mostró la realidad es que este tipo de conceptos en algún punto funcionó como un caballo de Troya frente a la arbitrariedad. O sea, es decir, mediante la utilización de estos conceptos, había una pátina atrás que por ahí escondía bajo la discrecionalidad la arbitrariedad. Ahora bien, entonces, a partir del mediados del siglo XX, lo que se empieza a plantear es, primero en Europa también, es lo que se denomina el neoconstitucionalismo y un cuestionamiento de estos conceptos jurídicos. Primero, por supuesto, que otra cuestión que tenemos que ver, que es muy importante, es la cuestión temporal. Es decir, estos principios que estamos viendo ahora plasmados en la Ley de Procedimientos Administrativos, digamos, antes de que esto sea plasmado acá, todo este planteo siempre tuvo que ver con la cuestión judicial. Es decir, frente al concepto de que la administración no podía ser juzgada en los tribunales, originariamente, empezaron a surgir planteos de este tipo y a juzgar a la administración, ¿no? Y entonces, el cuestionamiento se dio a partir de que verificar si el cumplimiento de las leyes de procedimiento y de actos administrativos, el certificado de actos administrativos, cumplían con los mandatos constitucionales. Y entonces se empezó a cuestionar judicialmente, como digo, el ejercicio del poder.
Hay alguna parte de la doctrina que cuestiona el concepto de neoconstitucionalismo porque está asociado a más que nada una cuestión política. Podríamos hablar también de pospositivismo, es decir, ¿qué pasó después del positivismo? Nace así entonces un concepto que está asociado a una revisión de esto, del positivismo, y un resurgimiento del derecho natural. El sometimiento de la administración a la ley y al derecho es un postulado que deriva de la concepción de la separación de poderes y el principio de la legalidad propio del Estado de Derecho o del Estado de Justicia. Ahora bien, ¿cómo funcionarían los principios dentro de este esquema? Esa es lo que yo me preguntaba, ¿no? Digo, el principio de juridicidad, todo sigue la comadina y la doctrina dice que es expresa no solo la ley jurídico-teórica según la cual no es posible atribuir conducta alguna al Estado, excepto que una norma efectúe una imputación, sino que también la exigencia de que todo el accionar del Estado de aquel se someta al ordenamiento jurídico considerado como un todo. Entonces, yo lo que me pregunto es lo siguiente respecto del principio de juridicidad. Hasta aquí, porque el resto de los principios dentro del procedimiento nosotros los vemos como algo favorable. Seguramente, por ejemplo, en materia de producción de prueba, en materia de en distintas, por ejemplo, si se hace una audiencia pública, digamos, los mismos juegos que vimos, como lo estoy planteando en materia de contrataciones, donde lo que se plantean son dilemas jurídicos. Es decir, se van a plantear dilemas jurídicos, se plantean muy claramente, como decía, dentro del procedimiento de selección del contratista, y dilemas jurídicos en la producción de la prueba, en la realización de una audiencia pública, etc. Ahora, lo anterior yo lo quiero relacionar con de qué forma va a jugar el principio de juridicidad al momento de la toma de decisiones. Porque hasta aquí lo que tenemos es que, dado la inconstitucionalidad de una norma, el Poder Ejecutivo, digamos, la Administración, sabemos que no puede declarar, por eso hablaba de la división de poderes, sabemos que no puede declarar la inconstitucionalidad de la norma. Ahora, hay un trabajo de la doctora Monti, en el cual parte de la doctrina lo ha hecho, donde se ha analizado hasta el momento cómo funciona esta cuestión. Es decir, con las reglas que tenemos hoy en día y lo que tiene previsto la Corte, lo que tiene dicho la Corte, nos preguntamos si existe la posibilidad de que el Poder Ejecutivo pueda declarar la inconstitucionalidad de la norma. Bueno, hay una serie de reglas que están establecidas y que la división de poderes impone que ello no sea así. Ahora, parte de la doctrina entiende que podría haber excepciones ante una cuestión, digamos, extrema. Y entonces la pregunta que yo me hago es la siguiente: si el principio de juridicidad, o sea, ¿cómo va a jugar en el momento en que la administración tenga que tomar decisiones? ¿Va a modificarse la situación actual respecto a lo que podría ser la aplicación de un reglamento, la aplicación de una norma, que se contrapongan distintas normas jurídicas y que se vea afectado algún orden superior, jerárquicamente normativo? Hoy sabemos, tenemos algún esquema armado, pero no estaba plasmado en la ley el principio de juridicidad. Esto, la pregunta entonces en definitiva es: ¿podría dar ello lugar a que la administración argumente para poder, digamos, modificar de alguna forma en situaciones seguramente excepcionales estas previsiones? Bueno, esa es la pregunta. Gracias.
Muchas gracias, doctor Simeoni. Continuamos con el siguiente interrogante. Con la ley 27.742, ¿hemos avanzado o retrocedido en la voz del doctor Resman Fara, profesor consulto en la UBA, director del doctorado en Economía y de la maestría en Gerencia Pública de la Universidad Nacional de la Patagonia, miembro Consejo Académico de la Maestría en Administración Pública y miembro del Instituto de Derecho Administrativo de la Academia Nacional de Derecho? Buen día, tengo la garganta, espero que me escuchen. Yo agradezco a la asociación, agradezco que lo hagan en esta facultad, ¿no? Me parece que no es un ámbito solo para reflexionar, para repasar, para leer la ley, sino una provocación. Porque acá hay jueces, que hay abogados, acá circulan ideas libres, objetivas. De manera que agradezco a la asociación que nos haya invitado, nos haya provocado a reflexionar sobre la ley. Yo le veo mucho de ley base y le veo grandes reformas a la ley en la operatividad. Yo me parece que me muestro algo escéptico respecto a cómo va a funcionar esta ley. Muy poco optimista. Pero bueno, de nosotros depende que esto cambie, ¿no? Se ha hablado y mucho de la huida del derecho administrativo, de un derecho administrativo en retirada, un derecho administrativo que se convierte escondido en algún sótano del boletín oficial, que es derecho proclamado y no derecho real. Y me parece que en este ámbito está la llave para que esto cambie, y no solo en la ley. Recién alguien hablaba de los ISA, con plazos razonables. Cada vez que escucho que no hay plazos razonables, que la Corte dijo los ISA, hay que dar la cuestión. Porque la administración no funciona con plazos razonables. Pero bueno, vamos a encarar esta charla dando algunos lineamientos que a mi juicio responden a la pregunta de esta charla, y es que la ley, a mi juicio, es una oportunidad perdida. Porque no hay grandes reformas estructurales, porque siguen persistiendo problemas más allá de lo declamatorio. Y como ya debe haber usado 2 de los 13 minutos que tengo, me apuro a mencionarlos. No, qué suerte. Creo que la ley tiene aspectos positivos, Lo que pasa es que en 2 días van a escuchar muchos aspectos positivos y no los negativos. Entonces yo me voy a dedicar a los aspectos negativos para ser un poco más original. Pero voy a mencionar al final unos aspectos positivos. Primero, lo que decía recién Darío sobre la celebración de la audiencia pública. Solo dice la ley si una ley la impone como obligatoria. Y salvo los marcos regulatorios y algunos vinculados a la modificación de tarifas, las leyes no imponen la obligatoriedad de la audiencia pública. Y la ley bases cambia esta idea de la audiencia pública porque también se puede discrecionalmente modificar y hacer una consulta pública, una especie de encuesta pública. Y eso no es audiencia pública, donde se debate, donde se discute, donde se intercambian opiniones, donde hay réplicas, donde la sociedad está en ebullición. En teoría, en algunos países que esto funciona, ¿no? De manera que es un retroceso no imponer la audiencia pública siempre, que además de la opinión minoritaria que yo comparto, está constitucionalmente reconocida porque está dentro del derecho a ser oído. Si yo tengo el derecho a ser oído en actos de alcance individual, con mayor razón tengo el derecho a ser oído en actos de alcance general. De modo que imponerlo solo cuando la ley lo dice, la audiencia pública, me parece un paso, un retroceso. Y además, con buen criterio me parece, la ley dice que lo que se maneje en la audiencia pública, lo que se discuta, debe estar en el acto. ¿Necesitaba decirlo la ley? No. Que eso hace a la causa, a los hechos, a la motivación del acto.
Y ya la jurisprudencia ha dicho, cuando la resolución se dicta sin hacer mención a qué se discutió en la audiencia, era que es inválido. De modo que me parece que es positivo que el artículo 1 bis incorpore los procesos consultivos, pero hasta ahora, yo he participado en algunos, y algunos de ustedes han participado en algunos, me parece que son una coreografía para acompañar decisiones que están previamente tomadas. Y me parece que no es discrecional para la administración escuchar a los interesados. Miren que estoy salteando para permitir. Sobre todo en un sistema como el nuestro, donde ustedes saben la cantidad de normas regulatorias de alcance general que convierten el derecho legislativo en una selva, y donde esa potestad reglamentaria utilizada en abuso por la propia administración ha provocado que el principio de deberes, según la ley se presume conocida por todos, es una mera ilusión. Porque estamos constituidos en una sociedad de reglamentos. Y cada vez hay una hiperkinética función normativa por parte del Estado. Con lo cual, yo creo que la actividad reglamentaria del Estado debe ser limitada. Y escuchar al interesado siempre, como lo dicen tratados internacionales, por otra parte lo dice la OCDE, pues supongo que un día entraremos a la OCDE. Pero si se bajan del avión para darnos la incorporación, es una cosa. Van a leer del avión todas las normas que dicen, qué bien, tiene audiencia pública. Cuando leen la práctica se van a dar cuenta que esto no funciona, a mi juicio. Vamos a ser un poco más positivos. A ver. La ley habla de la gratuidad del procedimiento. Esto me parece positivo. Ya eran gratuitos, salvo algunos, sobre los cuales no está acá un colega que se refirió a ellos, como el cambio de doctrina de la Procuración, cuando alguien tiene que impugnar en el marco de un proceso de selección de contratista total o la ejecución del contrato, debe pagar una caución, garantía o seguro de caución para impugnar un acto en la etapa precontractual. Espero que cada uno de ustedes, en la oportunidad que tenga, digan, no, prevalece la ley de bases. La ley base dice que todo acto impugnatorio es gratuito. Porque el procedimiento administrativo, cosa que a veces nos olvidamos, es la gran llave para entrar a la justicia. Para que los jueces habiliten la instancia o no. Para que digan, tengo libertad para acceder a la justicia o debo estar poniendo plata para impugnar. Y además, en un recurso administrativo, si la ejecución del acto no se suspende, ¿quién es el más interesado en que se resuelva rápidamente? El que impugna. De modo que no me gusta la idea de la gratuidad si no se expande a todos los actos contractuales, precontractuales o a todos los ámbitos en donde es necesario pagar y después repetir o donde es necesario poner garantía. Respecto a la vista del expediente, me parece que la ley no soluciona un grave problema. El pedido de vista interrumpe o suspende. La ley dice producirá la suspensión de todos los plazos de resuelve. Como consecuencia de esto, que se contabiliza el tiempo sucedido con anterioridad. Esto es, si yo pido vista el quinto día, los 4 días ya se contabilizan y me queda el resto de lo que me faltan de 10 días. ¿Eso protege al administrado? ¿Esto hace la tutela administrativa de la cual hablaron que dice la ley? Esto no restringe. Si además no hay dictada ninguna medida cautelar del tema, el primer interesado en que rápidamente se resuelva es el afectado. Por lo tanto, si pide 10 veces vista, la vista debe suspender los plazos para recurrir. Además, en un recurso administrativo, la facultad para ampliar los fundamentos existe siempre hasta el momento del dictado de la resolución. Por lo tanto, me parece que la ley, al disponer que produce la suspensión y no la interrupción, en la interrupción, si hubiera sido eso, se interrumpen los plazos y permiten reiniciarlos al final de la vista. Después dice, bueno, la ley no suspende los efectos del acto. Un tema que solo planteo el título porque no estoy acompañado por la doctrina.
pero si no lo digo acá, no te lo voy a decir. Para mí, cuando alguien interpone un recurso administrativo fuera del plazo, la administración tiene la obligación, no la potestad, de considerarlo como acción de lesividad, lo cual a veces lo hacen, a veces no lo hacen porque es discrecional. Y a mi juicio, y de muy pocos autores, así que tómenlo con pinzas, la decisión que recae sobre la acción de lesividad es un acto administrativo, ¿no es cierto? Te llegó a prueba. Si es un acto administrativo muy especial, porque no puede ser impugnado nuevamente, porque no reabre la posibilidad de impugnación. De manera que tenemos una categoría de actos administrativos que son los que se dedican después de la acción de lesividad. La ley reitera lo que venía diciendo antes en la sección 549 sobre el efecto no suspensivo de la interposición de recursos administrativos, salvo que la norma expresa disponga lo contrario, lo cual es muy poco la norma expresa que dispone lo contrario. Es decir, solo la ley dice que faculta discrecionalmente al funcionario suspender los efectos del acto cuando se trata de un interés público, cuando la ejecución tenga aparejado mayores perjuicios que su suspensión, o cuando se alegare fundamentalmente la nulidad absoluta. Yo me pregunto, si se dan esos casos, que son ostensibles como la ley, ¿hay obligatoriedad de suspender? O los alemanes previeron una solución muy piola. Dice, frente al recurso, el acto se suspende, la ejecución, salvo que la administración insista en la ejecución. Lo cual está muy interesante, porque esto provoca la responsabilidad del funcionario, la responsabilización del funcionario, que dicen, si vos querés que se ejecute, tenés que volver a dictar un acto que se lo disponga. 2 minutos, gracias. Así hacen los alemanes. La ley dice que el reclamo administrativo previo no es necesario. Y repite, si mediar una conducta del Estado que haga presurir la eficacia de cierto procedimiento. Pese a que la unanimidad de la doctrina dice lo contrario, el reclamo administrativo previo es exigible en la práctica. Con lo cual, esta norma es una norma muerta. La administración nunca dice, no hubo reclamo administrativo previo. Dice, interpone una excepción en el proceso y dice, no me dio la interposición de un reclamo administrativo previo. Lo otro, la obligatoriedad de los recursos. Yo ejerzo la profesión hace bastantes años, y no me fue tan mal. No me fue excepcionalmente bien, pero me fue bien, económicamente hablando. Yo me pregunto, ¿cuántos recursos fueron exitosos? No tengo historia, no tengo memoria. No tengo memoria de ningún recurso administrativo que haya prosperado, salvo que los políticos cambian el gobierno, uno espera, pide suspensión, pide un plazo de vista, lo va alargando hasta que cambie el gobierno por razones políticas. Esto no es jurídico, señores. Entonces, para mí, el que diga que es obligatorio el recurso administrativo antes de entrar a la justicia es absurdo, además con la habilitación de instancias de oficio que pueden hacer los jueces. Con lo cual, yo digo, no se deben ser obligatorios. Alguien, muchos dicen, no, bueno, hagan un optativo para el funcionario, para el afectado. Es decir, ni nunca hace falta, ni siempre hace falta. El afectado decide si interponer un recurso, que es la solución que han dado otras legislaciones. De manera que frente al debilitamiento y tiempo cumplido, voy a mencionar solamente, por si esto queda en los registros de antes, ¿quedan registros? La ley tiene unos avances. En el caso de silencio tiene unos avances. Vamos a ver cómo opera. En impugnación, en caso de silencio. Eso es un avance. Otro avance que a mí me encantó es que toma la doctrina que algunos teníamos respecto a los contratos administrativos, a los actos dictados ante la ejecución contractual, que le dice, mira, podés esperar hasta el final y entonces no te venció el plazo recursivo cuando dictaron el acto, si no se puede esperar hasta el final. Acá me puse la reflexión final, que había puesto. Me puse que esta ley trata desigualmente a la gente.
Claro, eso no puede pasar de otra manera si vivimos en una sociedad desigual, ¿no? Intrínsecamente desigual. Y el acceso a la justicia es un espejo de esa desigualdad. Bueno, el desafío que nos cabe a los que estamos en universidades públicas es discutir esta ley. Pero además de discutir e impulsar los cambios estructurales, me parece. Porque si estamos manteniendo el statu quo, estamos en definitiva en un retroceso y en un derecho no adquirido. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Resma, como siempre, un gran profesor. Bueno, para cerrar el panel, vamos con el doctor Gutiérrez Colantuono, los principios fundamentales del procedimiento administrativo. Académico, visitante en la Universidad de Oxford, en el Reino Unido, director de la especialización en Derecho Administrativo de la Universidad Nacional del Comahue, autor y coautor de diversos libros, el último de ellos, Control de Convencionalidad en la Administración Pública, aplicación de los tratados internacionales a la actuación administrativa. Doctor. Muy bien, buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Ya estamos listos para tomar un café y despertarnos para lo que sigue, ¿no? Muchas gracias por la invitación. Coincido con lo que dijeron quienes hablaron antes, es una muy buena oportunidad siempre tratar de reflexionar desde nuestras universidades, hacia afuera de nuestras universidades, que no queden cerrados en las universidades. Y tratar de reflexionar con pensamiento abierto y crítico, le agrego yo. Por estar cerca de Mario, claro, yo también voy a decir que tengo más críticas negativas que críticas positivas. Y creo que esta ley es una oportunidad perdida. Una oportunidad perdida para que exprese constitucionalidad de la Constitución reformada en 1994. No hay una sola expresión de la dignidad de la persona. No hay una sola expresión de los principios consagrados por la Sistemática Interamericana de Derechos Humanos, que tiene rango constitucional y que la Corte Argentina así los ha reconocido. No hay una sola mención de la heterogeneidad del sistema constitucional argentino, viendo desde la centralidad de la persona. Hay heterogeneidad, pero no la de la Constitución, según vamos a ver. Hay heterogeneidad en mi criterio selectiva. Ese es el abordaje general que por lo menos yo hago de esta ley. Y creo que está constatado, si uno quiere buscar, que ahora es muy fácil con los sistemas, buscar cuántas veces repite personas humanas, cuántas veces repite dignidad, cuántas veces repite intergeneracionalidad, cuántas veces equidad, cuántas veces vulnerabilidad, entre algunos términos. Después, cuando ustedes terminen, si pueden, googleen la ley y fíjense cuántas veces repiten estas expresiones, que son expresiones constitucionales. Claro que nos alegramos cuando aparece el principio de juridicidad. Es una novedad tener que hablar en el 2024 del principio de juridicidad cuanto hasta el hartazgo. Autores como Agustín Gordillo hace décadas sostuvieron que las normas las leemos a partir de los principios y los valores. Bueno, bienvenido sea, que allí está el principio de juridicidad. Con lo que implica, el principio de juridicidad es el sistema constitucional integral, interpretado integralmente, no la parte que me conviene, sino de una manera sistémica. La Constitución argentina muestra heterogeneidad en una unidad sistémica. Tenemos que acostumbrarnos a ver el derecho administrativo dentro de esa unidad sistémica. Porque si no vamos a seguir cancelando desde la legalidad espacios de constitucionalidad en el derecho administrativo, según es lo que pienso yo. Por ello lo medio fervientemente porque soy tano, pero es nada más que eso. Pero sí, si uno quiere hacer relevaciones del derecho público, del derecho administrativo, vamos a constatar un comportamiento cancelatorio de espacios constitucionales. Y acá algunos se insinuaron o se dijeron. Hay estudios en el país que demuestran que el reclamo previo, el recurso previo, el paso por la administración pública
La denegación es el 90% de esos medios de impugnación. ¿Por qué lo seguimos sosteniendo? ¿Por qué no se hace optativo? Como acá al lado en Brasil es. Y la administración sigue funcionando y disfuncionando. ¿Por qué? La respuesta es porque el derecho administrativo construyó que el paso por la administración pública es darle la posibilidad a la administración pública que revise sus propios actos de sus inferiores en protección de la legalidad, del interés público, bla, 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 bla. Mire usted, y lo borraron de un plumazo con el RIGI en esta ley. Usted va al RIGI, vaya a leer el RIGI, en la misma ley que está la reforma del procedimiento administrativo y los futuros adherentes al régimen del RIGI tienen asegurado por 30 años estabilidad regulatoria, normativa, fiscal, aduanera, etc. Dentro de esa estabilidad normativa que se le asegura, no tiene caducidad de plazos para interponer recurso administrativo alguno, no tiene caducidad para ir a la instancia jurisdiccional arbitral, no tiene ejecución de los actos administrativos porque la interposición de los recursos sí lo suspende. Y en el ámbito cambiario, no solamente, Mario, te tengo esta buena noticia para vos, no solamente lo suspende en sede administrativo, sino que lo va a suspender hasta tanto y cuanto se logre cosa juzgada material. Entonces, ¿hay selectividad en el derecho administrativo? ¿Perdió esta ley una gran oportunidad? La respuesta de mi parte es: perdió esta ley una gran oportunidad. Por algo esta ley, la reforma de la ley de procedimiento administrativo, que es como se expresa nuestras administraciones públicas en actividad materialmente administrativa, está en una ley de delegación y está en una ley de emergencia. No es una ley que apareció por allí independiente y autónoma, está en el contexto de ese artículo 1 y 2 de esta ley bases. Y tiene sus efectos, no la podemos analizar fuera de esto. Algunas notas positivas, porque si no Mario después me reta. Algunas notas positivas. La tutela administrativa efectiva que se dijo acá, claro que es una buena noticia, incompleta, porque toma las partes que le conviene a la ley y no todas las partes que componen la tutela administrativa efectiva según construcción jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es obligatoria para nuestro sistema. Falta independencia e imparcialidad, por ejemplo. Falta independencia e imparcialidad, por ejemplo. Falta el tratamiento diferencial de la potestad sancionadora administrativa. Nada dice la ley respecto de esto. Otra vez, criterios selectivos. ¿Por qué no dice nada en el procedimiento como elemento en el tema de la actividad sancionatoria? No se sabe, porque si habla de empleo público, disponibilidad y demás, pudo hablar de este tema. ¿Por qué no toma la jurisprudencia de la Corte Interamericana obligatoria en 2 casos del año 2022, donde dice expresamente que la sanción administrativa, cuando es notificada, es obligación, bajo pena de invalidez, notificar el plazo de impugnación? ¿Y qué recurso tiene la persona que ha sido sancionada? ¿Qué dice la ley de procedimiento administrativo modificada en este punto en los elementos del acto administrativo? Oportunidad perdida. Vuelve a insistir que la notificación y la publicación son elementos de eficacia y no de validez. La letra de las leyes no son neutras. Tienen su simbología y su interpretación. La notificación, la publicidad de actos individuales y actos de alcance general, vuelve a insistir la ley que de no realizarse como manda la ley, simplemente ineficaz el acto. Pero es válido ese acto administrativo. Raro en un sistema republicano de gobierno. Raro. Máxime cuando el derecho público provincial tiene ejemplos en distintas provincias de la Argentina donde la notificación y la publicación son elementos de validez del acto administrativo.
no de eficacia. No de eficacia. Vuelvo a la tutela administrativa efectiva. Es una buena noticia. Si tomamos integralmente, no la parte que nos conviene, ¿no? Sino integralmente la doctrina de la Corte y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero es una buena noticia también que coloque allí, en el 14, que si no se respetan los procedimientos que se señalan en el 7, y específicamente habla de en el 7, de la Ley de Procedimiento Administrativo, es nulo en nulidad absoluta. Si uno interpreta armónicamente la ley, podremos llegar a concluir que la violación de la tutela administrativa efectiva como procedimiento previo al dictado del acto administrativo acarreará la nulidad absoluta del acto administrativo, según así lo entiendo, como ha quedado el artículo redactado, lo cual no es un dato menor. No es un dato menor. Sí va a haber que interpretar esto que decía Mario recién, el derecho a ser oído, que no es obligatorio, que las audiencias públicas, todo lo que acaba de explicar, cómo juega con si la exigibilidad de no tomar una decisión sin antes no es escuchado, y esa escucha tiene que tener determinados requisitos, cuando está integrado dentro de la tutela administrativa efectiva que me genera la nulidad del acto administrativo. Ahí me parece que hay una tarea de la jurisprudencia para trabajar. La ley, en este punto insisto, lo de la juridicidad me parece un muy buen agregado expreso, si no estaba igualmente es exigible, pero me parece que haya un principio de la juridicidad, me parece una muy buena noticia. Lamento que no esté el principio de la racionalidad económica, Agustín Gordillo, dicho hace muchísimos años, uno de los principios o valores, depende como cada quien los queramos ver, que debería incorporarse y que está en el sistema de principios y valores, es el de la racionalidad económica, y él pedía filtrar la actividad administrativa a través de la racionalidad económica. Ese es un principio que creo que pudo estar incluido. Recién hablaban de que me pareció muy interesante, y ya terminamos, de los márgenes que tiene la administración pública o no de realizar el control de constitucionalidad y con qué alcances, ¿no? Bueno, recién hacían esta pregunta que me parece muy pertinente a partir de la reforma de la ley. En lo personal, hace tiempo que no tengo dudas que la administración pública, la actividad administrativa, y engendrado una parte de las administraciones públicas, tienen la posibilidad de desplegar el control de convencionalidad, y que esta es una exigencia del sistema interamericano por el 75, inciso 22. ¿De qué manera, con qué alcances y hasta dónde es la discusión? Pero al menos deben interpretar de convencionalidad. Colocado el principio de juridicidad, no tengo ninguna duda que las administraciones públicas deben interpretar de constitucionalidad y deben interpretar de convencionalidad. Agrego que en la estructura argentina los órganos jurisdiccionales administrativos, todo entrecomillado, pueden y deben, en mi criterio, realizar control de convencionalidad declarando inaplicable algún reglamento administrativo en la sede de esos órganos jurisdiccionales administrativos que encontramos, por ejemplo, el Tribunal Fiscal de la Nación. Me parece que son temas para seguir discutiendo, para seguir hablando, para seguir intercambiando, felicitarlos otra vez por las jornadas y sí, por último, llamarles a la reflexión final de pensar qué derecho administrativo vamos a querer construir de aquí en más y qué derecho administrativo hemos construido hasta acá. Un derecho administrativo que propone saldar desigualdades o un derecho administrativo que propone agravar las desigualdades. Y podemos estudiarlo de miles de puntos de vista. Uno, el que acaba de decir recién Mario, el acceso a la justicia, entendido en sentido integral, no solamente al órgano Poder Judicial, sino a la justicia como acceso a bienes y servicios fundamentales que hace a la dignidad de la persona. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Podemos seguir. Sí, tal cual. No, justo, perfecto. Cerramos bárbaro. Eso después
café después del próximo panel. Así que bueno, muchas gracias.